Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar para ustedes el caso de Cambridge Analytica y Facebook ocurrido en el 2018. Para este trabajo, entonces, Maribel Mogollón y Tatiana Maecha somos las personas que lo vamos a presentar. Este caso marcó un antes y un después en la forma como entendemos la ética en el uso de datos digitales y, pues, como les comentaba, corresponde al caso de Cambridge Analytica y Facebook. Ya entonces, para entrar en contexto con este caso, podemos decir que para el 2018 Cambridge Analytica accedió de forma ilegal a datos de más de 87 millones de usuarios en Facebook a través de una aplicación pues, que en el momento era aparentemente inofensiva. Entonces, esta información que recolectaron fue usada para influir en elecciones presidenciales como las que ocurrieron en el 2016, que fueron donde fue elegido Trump, e incluso campañas también en México y acá en Colombia. Y no fue solo una violación de la privacidad, sino que también fue una manipulación de las decisiones democráticas. Entonces trajo consecuencias con ello, como multas, como cierre en 2018 por el escándalo que ocurrió, cambios globales, entre otras. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Entonces, lo que ellos en ese momento hicieron fue utilizar una aplicación de test psicológicos donde recolectaron datos no solo del usuario, sino que también datos de sus contactos. Entonces, con esa información que ellos recolectaron, construyeron perfiles psicológicos que luego alimentaron con una publicidad que iba dirigida y esta publicidad manipulaba y también polarizaba. Entonces, todo esto fue un uso antiético de la tecnología. Y digamos que las consecuencias que se generaron a partir de todo esto fueron severas. Entonces, la multa de los 5.000 millones de dólares, la crisis reputacional y pues Cambridge Analytica desapareció. Y se impulsaron leyes a raíz de todo esto más estrictas de privacidad. A continuación, entonces, vamos a hablar acerca de las lecciones que se encontraron para el marketing digital. Entonces, este caso deja 5 lecciones que fueron claves para el marketing digital. La primera de ellas, el consentimiento informado. Entonces, importante, el consentimiento debe ser innegociable. La segunda lección es la ética y la responsabilidad deben guiar nuestras acciones. La tercera, la microsegmentación con límites. La microsegmentación sí o sí necesita que tenga límites claros. La cuarta, entonces la reputación de marca se construye con integridad. Y la quinta, la transparencia genera confianza, no la amenaza. Continuando entonces, a continuación vamos a presentar para ustedes el método de razonamiento ético de la UNESCO. ¿Qué parte de los hechos luego va a pasar por los dilemas? Se van a identificar los actores, se van a analizar los valores en conflicto, se van a proponer opciones y por último se va a llegar a la toma de decisiones. Entonces vamos a iniciar con el paso 1 del método, que es la identificación de los hechos. Entonces se identificaron 4 hechos fundamentales en el caso de Cambridge Analytica. Entonces se obtuvieron datos sin consentimiento, los utilizaron para manipular votantes y Facebook facilitó el acceso por su interfaz de programación de aplicaciones sin controles robustos y todo esto pues salió a la luz en 2018 generando una crisis global. Con base a estos hechos, entonces se identificó el problema y el problema ético central que identificamos fue la violación a la privacidad, la manipulación de las decisiones y el uso indebido de tecnología, afectando el bien común y la confianza que se tenía en el sistema democrático. El paso 2 del método, entonces, corresponde a la identificación de los dilemas éticos. Entonces, identificamos 3 dilemas. Privacidad versus marketing personalizado. Entonces, aquí la pregunta ¿es ético usar datos personales para diseñar estrategias de marketing políticos sin consentimiento? El segundo dilema es libertad individual versus manipulación emocional. Entonces, ¿es lícito interferir en decisiones electorales usando tácticas psicológicas dirigidas? Y el tercer dilema ético es responsabilidad corporativa versus rentabilidad económica. Entonces, la pregunta aquí que se plantea es, ¿hasta qué punto una empresa como Facebook debe priorizar la ética sobre sus modelos de negocio basados en publicidad? Entonces, luego ya en el siguiente paso, 3 del método es la identificación de los actores y las responsabilidades de cada uno de ellos. Entonces, en la tabla se presentan los 5 actores y la responsabilidad ética que tiene cada uno de ellos. Entonces, para el caso de Cambridge Analytica,
Entonces ellos accedieron sin permiso y manipularon toda la información con fines políticos. En el caso de Facebook, entonces ellos fallaron en proteger los datos de los usuarios, permitieron el acceso indebido. El actor de usuarios de Facebook, entonces aquí son vistos como las víctimas pasivas porque sin conocimiento les explotaron su información. Los gobiernos entonces son los que están llamados a defender todos los derechos digitales y tienen este deber. Y por su parte los clientes, partidos o candidatos que se beneficiaron de esta estrategia cinética. Para el paso 4 del método, entonces ya encontramos el análisis de los valores en conflicto. Entonces, tenemos 6 valores en conflicto. Pues podemos evidenciar que fueron muchos. Está la autonomía, está la privacidad, está la transparencia, la justicia, beneficencia, no maleficencia y la responsabilidad social. Y ninguno de ellos fue respetado. Entonces, aquí, digamos que el comentario general para todos estos valores es que se afectó la confianza en las instituciones y la democracia misma. El paso 5 del método, entonces ya viene la propuesta de las opciones y la evaluación de las consecuencias. Entonces nosotros aquí en este paso planteamos 4 opciones éticas. La primera de ellas es el consentimiento obligatorio, establecer ese consentimiento. Tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Entonces, en la parte positiva, pues se fortalece la privacidad, pero en la negativa se reduce la eficiencia. Para el caso de la segunda opción ética, que es prohibir microsegmentación política, la consecuencia positiva, pues se protege la democracia, pero por su parte la consecuencia negativa limita estrategias. Para la siguiente alternativa, que es aumentar la regulación estatal, la consecuencia positiva, entonces esto mejora el control, fortalece la responsabilidad corporativa, pero ya en parte negativa enfrenta resistencia. Y la última alternativa ética, entonces, es la educación digital. La consecuencia positiva, pues, que empodera a los usuarios, pero la consecuencia negativa es que requiere tiempo. Entonces, digamos que todas estas alternativas deben combinarse para lograr un cambio sistémico. El último paso, entonces, del método ya corresponde a la deliberación y la toma de la decisión. Entonces, la conclusión ética que nosotros en este caso consideramos es la siguiente. Para nosotros es inaceptable usar datos personales sin el consentimiento de los usuarios para manipulación política. Las redes también deben ser transparentes, por ejemplo, los gobiernos deben ser reguladores activos, las empresas éticas. Y la protección de datos, pues, es un derecho humano y no es una variable de negocio. Regálenos un segundo, por favor. Déjame la llamada. Ahora vamos a hablar sobre el uso de las categorías éticas y bioéticas. En este aspecto, nosotros hemos identificado uno, que es desde la identificación de los hechos, se reconocen los elementos claves del caso, haciendo énfasis en la ética de la información, la autonomía, la vulnerabilidad y el consentimiento informado. Para el segundo paso, que es la identificación de los dilemas éticos, se analizan las tensiones morales subyacentes en el caso, como por ejemplo los dilemas entre la justicia social, la transparencia, la ética profesional y las diferencias entre la manipulación y la persuasión. Para el tercer paso, la identificación de los actores y sus responsabilidades, se limitan los sujetos involucrados y se asignan esas responsabilidades éticas considerando la rendición de cuentas o, por ejemplo, la gobernanza tecnológica y la solidaridad. Para el cuarto paso, el análisis de los valores en conflicto, se contrastan los marcos éticos aplicables, tales como el principialismo bioético, la ética del ciudadano o la bioética global, para entender las tensiones de valores como tal. Para el siguiente paso, que es la propuesta de opciones y evaluación de consecuencias, se plantean posibles acciones, evaluando sus implicaciones con base en principios como, por ejemplo, la precaución, el empoderamiento digital y la normativa ética de los derechos digitales. Y por último, con el paso de deliberación y la toma de decisión, consideramos que es importante
la reflexión sobre las opciones a luz de la ética pública y la responsabilidad y la trazabilidad, pues que busquen la opción más justa y sostenible. Ahora, vamos a plantear unas posibles estrategias para comunicar mejor los cursos de acción éticos, debido a que consideramos que de que nada sirve tener un mejor análisis, pues, tener un buen análisis si no logramos transmitirlo de una forma eficaz, comprensible. Y pues bueno, aquí les vamos a presentar las diferentes estrategias que hemos planteado. Uno es el lenguaje accesible, donde consideramos que es importante evitar el lenguaje técnico excesivo. La ética no solo es para expertos, todos deben poder entenderla y entender qué está bien y qué no está bien. Es un buen ejemplo, es como transmitirle a mi abuelita, por ejemplo, y poder preguntarle a ella si lo entiende o no lo entiende. En caso que no, poderlo reformular y que de verdad esto sea un tema que todo el mundo lo pueda entender, desde los niños hasta las personas adultas. También consideramos importante tener una segmentación del mensaje, donde así como segmentamos audiencias en el marketing, podamos hacerlo en la comunicación ética. Esto no es solamente hablarle, o no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a un desarrollador de software que a un político o a un adolescente. Cada grupo necesita tener un mensaje ajustado a su realidad. También consideramos los materiales multimedia. Esto pueden ser una buena herramienta, por ejemplo, el video, la animación, la infografía, cómics, que le gustan mucho a los adolescentes y a los niños. Y esto todos son herramientas poderosas que nos funcionan mucho para poder contar esas historias éticas de forma atractiva, y debemos aprovechar este lenguaje visual para amplificar el mensaje a toda la población. También importante tener una narrativa positiva en donde podamos construir historias que no culpen, que usemos ejemplos cercanos, historias con protagonistas reales y, por ejemplo, que tengamos mensajes que promuevan la acción y no el miedo. Y tener también un empoderamiento digital donde toda la comunicación ética pueda tener un objetivo de fondo, que es empoderar al ciudadano, promover una cultura de responsabilidad digital donde las personas comprendan sus derechos y también sus deberes, para el caso del que estamos hablando de Facebook y de Cambridge. En conclusión, consideramos que este caso de Cambridge Analytica no es solo una anécdota tecnológica, es una advertencia ética. Nos recuerda que innovar sin ética nos aleja del bien común, que los derechos digitales son derechos humanos y que construir un futuro digital responsable es una tarea de todos. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación y hasta luego. Gracias, hasta luego.